noches, bienvenidos. Esto es El Expediente. Esto vamos a tratar esta noche. Es un documento revelador. Cómo actúan mafias en el Gran Buenos Aires. Vamos a contar una historia que está derivada de lo que se conoció en la semana como la detención del rey de la quiniela clandestina, y vamos a mostrar por primera vez cómo esta mafia es capaz de hacer cualquier cosa, como esto, prender fuego a un auto. La imagen es impactante, como parte de un apriete mafioso a un levantador de quiniela, que era parte de esta historia, pero con la caída del rey empezó a surgir una serie de aprietes criminales de este estilo. Al levantador de quiniela, directamente, en definitiva. No al banquero, al levantador. El que arregla es el banquero, el que maneja el negocio. El levantador es alguien que se gana la vida como puede. A esas personas, esto está ocurriendo ahora, ¿eh? Sí, sí. En los últimos días. Morón Sur es esto. Están empezando a apretar, depende del fuego del auto. Después vamos a ver otras imágenes que son realmente impactantes. Amenazas. Están apretando directamente al levantador. ¿Por qué? Buscando plata. Buscando plata, pensando que el levantador tiene una fortuna, como tiene el rey de la quiniela. Que no entonces, es así. Grupos delictivos, mafiosos, criminales, están atacando de este modo, prendiendo fuego a un auto. Y también vamos a ver una amenaza de delincuentes armados a una mujer con un bebé en brazos. ¿Son policías? Es una buena pregunta. ¿Son policías que con la caída del rey de la quiniela, que los denunció y que dijo que él pagaba coimas a la policía para poder operar, se quedaron sin negocio y quieren seguir recaudando? El levantador de quiniela, el banquero, es Adrián Almaraz, que fue detenido, escarcelado. Es una contravención, pero mostró una realidad de lo que está ocurriendo. Aparentemente empezaron a apretar después a los levantadores de quiniela. Que esperemos, de eso se trata y vamos a hablar esta noche, que tanto la justicia como la buena policía, porque hoy vamos a hablar de la otra también, proteja a esta gente. Esta gente tiene que ser protegida. Mirá lo que es esto, son los Pablo. damnificados, son las víctimas. Mirá lo que es Es tremendo. este nivel de ataque, ¿no? Ahí sale la familia a tratar de apagar el fuego, una locura. Así tienen que vivir y padecer a estas mafias. Un ataque, demencial, con una amenaza a una mujer con su bebé. Vamos a mostrar una serie de documentos, de videos. Todo esto es lo que detona la caída de un rey de un negocio. A partir de ahí... Que no es el más grande, dicho sea. Claro, no. Hay otros. De hecho hay otros. Pero este que cayó fue noticia esta semana y pasó esto. En instantes, los protagonistas cuentan las víctimas. Los amenazados van a estar en vivo aquí en C5N contando su historia. En minutos nada más vamos a conocer este documento. Esto es solo un anticipo. Vamos a ver los videos completos, las imágenes completas y el relato de los damnificados. Realmente es impactante ver esto, ¿no? Bien, ya seguimos con este tema. La imagen que estamos viendo corresponde a una señora muy querida en el mundo del tango aquí en Buenos Aires. María Cecilia Caviglia, 50 años, Tati Caviglia. Ella era dueña de una vieja casona de la Avenida Independencia al 1636, pegado a la sede de la editorial Planeta, ¿no? En ese lugar tenía un hostel, muchos años vivió con su mamá falleció. El hostel La Casa de Tati, fundamentalmente para alquilar habitaciones a turismo internacional, y un salón grande que lo utilizaba para eventos de yoga, práctica de yoga y de tango. Ella era profesora de tango, bailarina de tango. Y allí, en ese lugar de la Avenida Independencia, funcionaba además una de las milongas de Buenos Aires, algo que ha crecido mucho. Quizás si usted no está en el tema, es del interior, le cuento que en los últimos años en la ciudad de Buenos Aires se ha desarrollado cada vez más lo que es el circuito de milongas, gente que se junta a bailar tango. Y esto es un atractivo turístico y muy importante para la ciudad de Buenos Aires, pero además conserva lo que es la cultura
porteña, la cultura ciudadana, la cultura del tango. Y Tati es alguien conocida, era alguien conocida dentro de este ámbito. Hay una persona muy generosa y que ha hecho un desarrollo muy importante de la actividad. Alguien que ha apoyado mucho la actividad. Ahí la vemos, con su pareja bailando en la Milonga de Buenos Aires, Tati. Tati desapareció, usted conoce la historia, se la hemos contado en estas horas en C5N, el 25 de agosto pasado. A partir de ese momento comenzó el misterio. Hay un último posteo en su cuenta de Facebook a eso de las 14:45 de aquel 25 de agosto y a partir de ahí no la vieron más. Y en paralelo, sin asociar hasta ese momento una historia con otra, ¿se acuerdan que el 26 de agosto fue la noticia del día? En horas de la madrugada, la noticia fue que habían encontrado un cuerpo de una mujer carbonizado a la vera de la Ruta 2. Hasta ahí nos asociaba una historia con otra. Sí, hasta ahí se desconocía fundamentalmente esta historia. De esta no se sabía nada. ¿Por qué? Porque es una señora que no tenía muchos familiares. De hecho, no tiene familiares directos. Soltera, su mamá había muerto, no tiene hijos, no tiene parientes directos. De acuerdo a lo que hemos podido reconstruir, ¿no? en estas últimas horas. Y además coincidía con la desaparición de una pareja que, dicho sea de paso, todavía está prófuga. Tenés razón. Acusada del doble crimen de La Plata, que hemos contado la semana pasada. En ¿no? su momento tenés razón, aquel día que fue un viernes, si no me falla la memoria, el 26 de agosto, cuando aparece esta mujer carbonizada, que no se sabía quién era, se decía y se asociaba que podía ser la mujer policía buscada por el doble crimen de La Plata. Que se descartó ese día. mismo día. Pero ¿quién era esta mujer? Hubo todo un trabajo pericial que logró ponerle nombre y apellido. En el medio ocurrieron algunas cosas, como por ejemplo los amigos de Tati presentaron una denuncia por averiguación de paradero, el gran misterio de Tati. La fiscal Ana Jacobuzzi investigó este caso, tiene todavía esta causa, primero como averiguación de paradero, después desaparece el secretario y asistente de esta mujer, desaparece este joven que Ezequiel se llama Blanco. Ezequiel Víctor Blanco, de 28 años, llamativamente desaparece, ¿no? Sí. Vale la pena repasar con un mapa toda esta historia, ¿no? Con dos extremos, son 222 kilómetros de distancia que separan el hostel de Independencia del 1600 del lugar donde finalmente se acreditó. La prendieron fuego, no la mataron en Dolores, pero sí la prendieron fuego a la vera de la Ruta 2. Son 222 kilómetros que hay que transitar. Después vamos a preguntarnos si pasaron por peajes, si están grabados en cámara de seguridad. Hay que atravesar. Se está trabajando. Sí, pero digo, hay que sentirse impune o no tener organización delictiva. Para mí, no tener organización y desconocer absolutamente las rutas. Claro, es probable. Esa es, junto a la autopista Panamericana, la ruta más vigilada del país. Panamericana y esta. Son las más vigiladas del país. Inexorablemente. Con cámaras, con fotomultas, con controles policiales, con peajes, con cámaras de seguridad y fotos de seguridad. Evidentemente es el recorrido menos pensado de alguien que puede llevar un cuerpo, recuerda cómo apareció el cuerpo, prendido fuego, dentro de una valija que aparentemente desapareció del departamento o de la casona de Avenida Independencia 1636. Y ahora tenemos un documento hasta ahora no visto en la televisión que puede arrojar luz sobre el escenario del crimen. Sabemos dónde la prendieron fuego, lo que no se sabe, o lo que todavía no se sabía, es dónde mataron a Tati, y tenemos esta alerta. Imagen exclusiva de C5N. Vamos a ingresar al lugar en donde, de acuerdo a la investigación, a la sospecha judicial, a partir de los peritajes de criminalística de la Policía Federal Argentina, donde mataron a Tati Caviglia. Este es el lugar. Por dentro, la escena primaria. La escena del crimen. Es el hostel y el salón que se utilizaba como
como milonga. Esta es la imagen interior. Hasta ahora no se había visto este documento, nadie había ingresado al escenario. Para los investigadores de la Policía Están Federal... numeradas las habitaciones. Sí, es cierto. Este es el lugar. Acá la mataron. La sospecha que tiene la fiscal Jacobucci y el juez Pablo Ormaechea y la Policía Federal es que el crimen fue adentro de este lugar que vemos por primera vez, por dentro. La frase que me dijeron a mí, no sé si a vos te dijeron la misma, me dijeron, la idea criminal fue entregar un asalto para robar adentro del hostel. Para eso fue necesaria la participación de su empleado de confianza, que tenía llaves, que tenía acceso, que tenía manejo. Y en un momento determinado, lo que parecía un asalto, un escenario, una hipótesis, se topan con Tati o Tati vuelve al hostel cuando están desvalijándolo, entre ellos su empleado de confianza, con un compañero, con un hombre que lo ayuda a cometer el plan criminal. Hay dos que tienen orden de captura. Pero digo, la sospecha es que en ese contexto, cuando están desvalijando el hostel con la colaboración principal del empleado de confianza, Ezequiel Blanco, que vos mencionaste, a mí la frase que me dijeron, Paulo, fue: se pudrió todo, arrancaron con un nivel de violencia inusitado, porque cuando vos le robás a alguien que conoces en la lógica criminal, no podés dejar testigos. Y porque vas a terminar preso. Vas a terminar preso. Esa es una muy buena hipótesis. Pero también la violencia también puede explicar otra situación que desconocemos. Lo que sí, esta escena del crimen nos ayuda también a buscar algún tipo de explicación que genera interrogantes. A ver, dale. El lugar no había sangre, estaba limpio. ¿Limpiaron? Encontraron sangre con la ayuda de criminalística de la Federal. Con luminol y el otro producto Blue Star. Blue Star. Acá nos ayuda Walter Gorba, que va a estar con nosotros esta noche. Son dos químicos que en realidad usted lo ha visto en alguna serie americana, las películas, reaccionan ante el contacto de lo que puede ser sangre, puede ser óxido, pero fundamentalmente cuando hay sangre, por más que ésta haya sido limpiada o lavada, genera una reacción que ante la presencia de un tipo de luz hace una reacción lumínica. Lo ha visto usted en las películas. No había sangre, estaba todo limpio. Visible, pero cuando nada. utilizan este sistema, este método, aparece estas luces que marcan manchas compatibles con manchas de sangre. ¿Qué quiere decir? Que alguien limpió el lugar. ¿Cuándo limpió? Después del viaje hacia Dolores por Ruta 2 para prender fuego el cuerpo. Al mismo tiempo, uno de los criminales llevó el cuerpo, el otro se quedó a limpiar. Primero limpiaron, después fueron a deshacerse del cuerpo. Por el tiempo en el que supuestamente ocurrió el crimen, y lo prenden fuego, aparece el cuerpo prendido fuego, no te da para limpiar y después salir. Evidentemente salieron o regresaron, o uno se quedó a limpiar y él o los otros fueron a descartar el cuerpo. Sí, queda claro que hay una etapa de desorganización, un crimen que surge, tal vez una pelea, y la necesidad de sacar el cuerpo de la escena. Por eso vamos a aprovechar a Walter para meternos en esta historia. Walter, gracias por venir. Gracias. Estábamos recién planteando si por los elementos que hay hasta ahora parece un crimen desorganizado, ¿no? Donde algo precipita y de repente dicen, bueno, matamos, tenemos que esconder en una valija un cuerpo y sacarlo de la escena porque el cuerpo en la escena nos compromete directamente en la lógica del asesino. Sí, concuerdo con ese primer tipo de razonamiento, más allá que aparentemente después de darle muerte a la señora Caviglia, evidentemente, como ustedes bien le están señalando, el escenario habría sido modificado, habría sido limpiado o, digamos, habría sido distorsionado para ocultar evidencias. Exactamente. O lograr impunidad, ¿no? Exactamente, para ocultar evidencias, lograr impunidad o ganar tiempo. También. Sí, o ganar tiempo. Ahora, animarse a transitar 222 kilómetros con un cuerpo en una valija por la Ruta 2. Bueno, esto sí, es extremadamente raro. Vos bien, Paulo, lo acabas de señalar. Al inicio, una de las rutas quizás más monitoreadas es justamente la Ruta 2. Lo cual... Es una ruta complicada para andar con el seguro vencido. Por supuesto.
Imagínese con un cadáver en una valija. Y hasta la sospecha, perdón, Walter, que pararon a comer en un parador, con el cuerpo aún en la valija. Digo, son 222 kilómetros, arriesgando en la hipótesis de dos criminales improvisados, pensemos. Improvisados, sí. Que los pueden parar. Bueno, Que podían haberlos requisado. Esto habla de improvisación, ¿o no? Y en un principio podríamos decir improvisación. Después habría que ver con el avance de la investigación si efectivamente hicieron toda la traza por la ruta 2 desde o se desviaron, el inicio, o hubo algún camino lateral hasta, por lo menos, hasta donde se encontró el cuerpo, ahí en cercanías de la localidad Ciudad de Dolores, digamos. Sí. También la investigación estaba hablando sobre otro dato que podría ser también tomado en cuenta como desorganizado, en donde presuntamente los autores habrían conseguido o comprado combustible en una estación cercana. Entonces esto también podríamos analizarlo desde el punto de vista que quizás no era esa primera intención ir a matar y después ir a deshacerse de un cuerpo, quizás. Pero bueno, todo esto precariamente lo podemos abarajar desde el punto de vista hipotético y bueno, calculo que con el correr de los diferentes estudios criminalísticos restantes se podrá, digamos, afinar un poco más la investigación. De acuerdo a lo que conoce, lo que ha escuchado, lo que ha visto, ha seguido este caso, ¿la mecánica es compatible con un robo, que algo salió mal, un intento de hurto, robo que sale mal? ¿O puede haber otra hipótesis? Bueno, digamos, estadísticamente podríamos decir que, digamos, muy difícilmente en aquel hecho en el cual el primer objetivo es el robo y después se sucede la muerte, se lleven al cuerpo. Porque generalmente sucede el robo, si algo, como diríamos en la jerga, se va de las manos, cometen el homicidio. Cometen el homicidio, pero el cuerpo queda y tratan los delincuentes de buscar una alternativa. De buscar una alternativa. Pero para el caso puntual en donde la investigación está haciendo eco en que justamente han faltado valores de importancia en el hostel y demás. Sí, faltó dinero, faltaron alhajas. Claro. Eso es cierto. Y en apariencia también estaría en principio sospechado o sospechoso una persona muy cercana. El empleado de confianza. Exactamente, esta señora. Bueno, entonces ahí ya no sería tan ilógico tratar de pensar que el delincuente quiso deshacer del cuerpo para justamente evadir el accionar de la justicia o ganar tiempo. Y no quedar pegado. Y no quedar. Haga un punto ahí. Vamos a hacer una alerta y ya volvemos con el tema. Los acusados, Ezequiel Víctor Blanco, el empleado, y el otro imputado, Joel Maximiliano Báez, salieron del país, enviaron mensajes desde el norte de la Argentina, cruzaron a Bolivia. Es esa una de las hipótesis que están trabajando los especialistas de la División Homicidios de la Policía Federal, que están trabajando en el caso. Claro, sobre todo porque tuvieron tiempo. Recién decíamos con Walter que se tardó 14 días en identificar el cuerpo. Por el tema de la identificación, les dio tiempo. Entonces fue clave identificar el cuerpo, pero en el mismo periodo de búsqueda de Tati, cuando no se sabía que era el cuerpo carbonizado en la ruta, hasta ese momento no podían detener al empleado de confianza. No había elementos para presumir que estaba directamente vinculado a ¿qué? A una desaparición hasta ese momento. Entonces, rápido de reflejos, el empleado de confianza, ¿qué hace? Se presenta con un planteo de exhibición de prisión, como diciendo, me enteré que me están investigando por una desaparición. Sí, pero también aporta información de que pudo haber ocurrido un crimen. Rarísimo. Es muy raro. Esto fue el día 2. El día 2 es el viernes pasado. Una semana desaparecida Tati. Se presenta el empleado. Aporta la información de un posible crimen en la casa de la Avenida Independencia. Pero no en la investigación, sino en la Cámara del Crimen. Pero no, obviamente que no en otro lugar. No, ¿Cómo obviamente sabía que había un homicidio? Si ni sabía qué había ocurrido
con esta persona buscada. Era una persona buscada hasta ese momento. Pero al mismo tiempo planteó una exhibición de prisión, muy extraño. O sea, se presenta como planteó una exhibición de acusado. prisión que es rechazada, no tiene exhibición de prisión. Hoy no. Ahora, ¿se escaparon a Bolivia? ¿Por qué la pista de Bolivia? Expliquémoslo. Porque Sí. este hombre, Ezequiel Blanco, es jujeño. Y la sospecha es que pudo haber tenido la habilidad, una vez que le rechazan las exhibiciones de prisión, para Sí. cruzar a Bolivia, si tenía conocimiento de cómo operar en un paso fronterizo, no legal, obviamente. Ahora, Sí. vamos a contar quién es quién, Paulo, porque es muy complejo. Hicimos una especie de reconstrucción de los 5 protagonistas que tiene el caso. A ver. Lo vamos a ver en una reseña, porque me parece importante, como son tantos los protagonistas, sabemos que Tati es la víctima, sabemos que este joven Ezequiel Blanco es su empleado de confianza, hoy con orden de captura. Desaparecido con orden de captura, todas las sospechas recaen sobre esta persona. Pero falta conocer al resto de los protagonistas, quiénes colaboraron con la investigación, quiénes no, quiénes escaparon, quiénes fueron cruciales para resolver, o por lo menos para saber cuáles fueron los últimos minutos de Tati, Tenemos cómo claro. fueron los últimos minutos. Mira, no hay dudas, Tati Caviglia, la víctima. La víctima. Una señora muy querida en el mundo del tango. 4 el ambiente de la puñaladas, milonga. una en el cuello. La muerte se supone, se sospecha, fue entre las 14:40 de aquel 25 de agosto y tenemos que poner como horario tope 3 horas antes de que lleguen a Por el Dolores. viaje 222. 10:30 de la noche. Sí. Sería inverosímil pensar que la tuvieron retenida. Se supone que la mataron apenas ella pierde contacto vía redes sociales con su ¿Limpian entorno. antes o después? Todavía no se sabe. Paran a comer en un parador de la ruta con ella en el baúl, adentro de una increíble. valija. Sería muy perverso, pero hay un video, ¿eh? Hay un video Sí, que sí, revela que podría haber una imagen de los sospechosos parando en un parador de la ruta. Hablando de sospechosos, Paulo. Ezequiel Blanco, empleado y entregador, en el caso de que sea la acertada la hipótesis del robo. Está prófugo, presentó una exhibición de prisión ante el juez Pablo Ormaechea. Esta exhibición de prisión, a partir del hallazgo del cadáver, ha sido rechazada. Este hombre está desaparecido, está buscado, tiene orden de captura, está prófugo. Se sospecha que pudo haber cruzado a Bolivia, por lo que contaba Mauro recién. Seguimos con los protagonistas de la historia. El novio de Tati, se dijo que Tati estaba de novia con su empleado. No, ella tiene una pareja que colaboró en la causa, que declaró, que acercó Un señor información, Carlos. que fue muy valioso para Sí, los sí, sí, investigadores. sí, sí. Pareja de baile, algunos dicen pareja sentimental, el novio, lo concreto No, nada es que que hay ver, una es un persona de su testigo entorno que nada que ver. que sí, nada sí, que sí. ver, que no está vinculado al hecho, Para todo lo nada. contrario. Fue muy importante para aportar datos en la causa. Seguimos con el quién es quién, porque son muchos los nombres. El novio de Ezequiel. Ezequiel Blanco, el empleado de confianza de Tati, hoy buscado con orden de captura, tiene un novio. Ese novio tampoco está vinculado con la causa, al contrario, aportó su Colabora, celular, colabora. dio registro de los movimientos de su pareja, muy importante para la investigación. Y por último, El segundo hombre que está prófugo, buscado como presunto asesino, está claro si era pareja, no era pareja, pero lo concreto es que tiene orden de captura un tal Joel Maximiliano Báez, que para la investigación pudo haber sido el asesino. Walter, cierra el caso con esta explicación de pensar que fue un robo dentro del hostel, que se fue de las manos, que como justamente hay un entregador del entorno de la víctima, la idea fue eliminarla. Bueno, es una hipótesis que cada vez va adquiriendo mayor fuerza o fortaleza a medida que van surgiendo los demás datos criminalísticos. Por supuesto, se está guardando respecto a estas muestras aparentemente de tejido hemático localizadas en el colchón, en el cual justamente hay que tratar de llegar al cotejo para verificar si efectivamente se corresponden con la víctima. Y esto es un dato que no es menor, más que nada porque la causal de muerte fue justamente por diversas heridas por armas blancas, lo cual implica sí o sí un desangrado, es decir, una contaminación justamente de sangre desde el cuerpo hacia, digamos, diversos sectores externos. Pero quiero volver del a vos escenario. como especialista en criminalística, ¿no? Digo, primero hay que destacar, Paulo, lo vimos juntos. Sí. No lo podemos mostrar en televisión. La verdad Sí. que la tarea de los peritos, quiero meterme en ese tema de identificar De lo que era. reconstruir las huellas. Nada. No, pero además tremendo, el cuerpo quedó tremendo. carbonizado. No había, uno ve la imagen,
que no la vamos a publicar obviamente, y decís, no hay forma de saber quién es esa víctima, salvo que asocies esa denuncia del día. O con un ADN, pero ni siquiera necesitar un ADN, un trabajo pericial muy interesante. Huellas, de ¿no? criminalística. Exactamente, sí. ¿Cómo fue? Fue un trabajo justamente de tratar de restaurar el tejido o el poco tejido posible para cotejo. Cuatro dedos pudieron. Exactamente. Y también todo esto hay que decirlo, ayudados por la denuncia, la averiguación de paradero que se estaba tramitando en Capital Federal, Pero lo que cual... el primer día nos asocia, Walter, ¿te acordás que las versiones eran? Es la mujer policía vinculada al doble crimen de La Plata. Es una mujer desaparecida en Mar del Plata. Digo, por suerte los allegados a Tati hicieron la denuncia el mismo 26 o 27, si no, andás pidiendo paraderos por todo el país. Es tiempo que se pierde, que se pierde porque se empieza a cotejar. Que le sirvió cotejar a los supuestos criminales para escapar. Vamos a escuchar ahora y ver a una amiga de Tati Caviglia, Hortensia. Repito, es una persona muy querida en el ambiente del tango. Esto va a generar una gran conmoción, una enorme conmoción. No pueden entender lo ocurrido. Una persona tan generosa que abría la puerta de su casa, que luchaba para y por la cultura porteña, que termine de esta manera. No lo pueden creer, no lo entienden y piden justicia, obviamente. Lo vemos. A ver. Nos encontrábamos siempre en la iglesia, ella tenía ahí al frente el salón, ¿no? El salón de daban yoga, folclore, había muchas actividades que ella alquilaba eso de adelante, pero después tiene la otra parte, su vivienda. Es más, hay otras habitaciones que unas habitaciones que las alquilaban los extranjeros, ¿sí? Ella trabajó en el Banco Boston, pero ella después renunció porque ella se fue a pasear, porque falleció su mamá, y se fue a pasear por la India. Y bueno, y después vino, estaba de novia con un muchacho también que era de España, Alfredo, periodista, estuvo mucho tiempo acá en la Argentina. Ya por Facebook ya decían que estaba desaparecida y que desapareció el encargado también. Claro. El novio dice que denunció a la policía y después vino la policía por acá. Ese muchacho, el encargado, era el que hacía la limpieza. Claro. El novio es otra persona, porque hasta ahora no sabemos nada, cuál fue el motivo, cómo desapareció ella. Porque era una excelente persona. Al encargado sí lo conozco, pero no yo ninguna relación con él ni nada. Lo veía cuando limpiaba esas cosas y nada más. Tenía antes otra persona, una chica, que esta chica creo que aparentemente, no sé, mira, no recuerdo bien si era del Paraguay, que trabajó muchísimos años con ella. Y después de que se fue esta chica, que se fue a trabajar en otro lado, vino este muchacho. ¿Y hace cuánto tiempo? Y más o menos, te estoy hablando hace más o menos 3 años, 4 años. Este fue el lugar del hallazgo, sería la escena secundaria, ¿no? Naciente, Walter. Es la escena secundaria. La escena primaria es donde ocurrió el crimen, la escena secundaria es donde dejan el cuerpo. En algunos casos, la escena primaria es la misma que la secundaria. Acá en este caso no. Sospechan que el crimen ocurrió en Avenida Independencia, en este lugar que pudimos ingresar y que usted está viendo por primera vez, que es esta vieja casona de la Avenida Independencia. Esto es Montserrat, barrio porteño de Montserrat. Acá la mataron. ¿Qué dice la escena del crimen? Qué evidencia, ¿no? Sí, Claro. qué evidencia. ¿Pararon a comer ese dato los terrible. asesinos? ¿Hay un video de eso? Hay un video. Tenemos una pausa muy breve, 1 minuto, ya regresamos y además tenemos otros casos muy fuertes que vamos a tratar esta noche en el expediente.